A más de 30 años de la masacre de Flores, La gente no sabe cuál es la masacre de Flores. se estrena la serie documental La gente no sabe cuál es la masacre de Flores. Chiche mano a mano con Matías Bañato. Con Matías Bañato cambiado. Está más flaco, Matías. ¿Cómo estás? Está más flaco y más pendejo. Que fue el único sobreviviente de la masacre. ¿Están haciendo una miniserie? Sí, una serie documental Sí. con Campanella Campana. para HBO Max. Una genialidad. Sí. ¿Cuántos capítulos? Son 3 capítulos y bueno, nada, la verdad que fue... A ver, pasé por todas las sensaciones haciéndolo, te imaginarás, imagino. ¿no? O sea, ¿Cuántos años tenías vos cuando murió toda tu familia? y 16. 16. O sea, 16 tenés años. perfecta memoria. Sí, sí, me acuerdo de todo. ¿Te podés acordar qué pasó? ¿Cómo te Sí, enteraste me vos? ¿Cómo acuerdo. zafaste vos? Porque murió tu papá, tu mamá, Mis 2 hermanos. dos hermanos y un vecino. Y un amigo de mi hermanito, sí. Bueno, nada, obviamente vos sabés que lo conté muchas veces. Estoy en una etapa de estos desde que murió el asesino de mi familia, Fructuoso Álvarez González, que yo, ¿Murió finalmente? sí, murió hace 2 años y medio. Te liberaste la cabeza. Me cambió la vida, Chiche. Me cambió la vida. Creo que el no vivir, o sea, empezar a vivir sin la maldita palabra miedo, fue un cambio abismal. Creo que ahí fue también cuando empecé a ocuparme de estar mejor. ¿Viste? Estabas más gordo. Había engordado muchísimo, sí. Casi no te reconozco a distancia. Y aparte ya hace un montón que no te veo, o sea, hace Sí, muchos años. ¿no? Pero yo raro, porque tengo mucha memoria visual. ¿Viste? Matías Bañato. claro. Habrá venido un impostor, dije. Me mandaron otro. Vos sabés que, bueno, a ver, vos me viste de chiquito, porque Sí. yo creo que con vos sí se nota desde esa edad. Sí, desde desde muy chiquito, de Muy 17, chiquito. 18 años. Y bueno, nada, fue un cambio, como te digo, yo estos 2 años y Pero pico... contame qué es lo que recordás de esa noche. De esa noche, bueno, recuerdo, como conté muchas veces, haberme acostado a dormir con todos ellos y estar, obviamente, creo que no hay lugar, no solamente para un chico, sino que también para uno grande, ¿no? No hay lugar más seguro que tu casa. Entonces, yo, si bien vivíamos con las amenazas constantes de esta persona, yo en casa la verdad que no tenía miedo de que pasara. Creo que ni siquiera mis viejos pensaban que podía pasar algo como lo que pasó, ¿no? Y bueno, lo conté ya muchas veces y no lo voy a contar en detalle porque es algo que ya lo conté durante 30 años y me hace Contalo mal. 31. No, ¿Te pero bueno, despertaste nada, con me el desperté fuego? por el calor. ¿Te despertaste con el fuego? Sí, sí, con mucho calor, obviamente sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Imagínate, Y ya estaba completamente todo en dormido. llamas. Ya estaba todo prendido, sí. Lo único que me acuerdo, sí, es ver a un vecino, que después fue fue el testigo clave del juicio, un vecino que vivía a la vuelta de casa, Sí. que él, bueno, estaba desesperado gritándome cuando yo apenas me asomo que saliera, que habían prendido fuego la casa. Pero bueno, era muy difícil también, como te digo, estar completamente dormido y despertarme de esa forma fue terrible. Y vos ya sabías que toda tu familia estaba muerta. Cuando salí, lo primero que me decían, me acuerdo de los bomberos, es que me quedara tranquilo, que no había nadie, y yo sabía que era imposible, porque era un día de semana, jamás mis viejos se iban sin avisarme o de dejarme solo. Y bueno, me fui dando cuenta a medida que iba pasando El bombero tiempo, te ¿no? mintió a propósito. Sí, yo creo que ellos no sabían, imagínate en el estado en el que yo estaba también, yo estaba en un estado de shock. A ver, si bien me acuerdo, como te digo, tengo flashes. Yo después de ese momento tengo muchos días que no me acuerdo al día de hoy, ¿no? Del estado de shock. ¿Y a que tenía. Campanera qué le impresionó de esto? ¿Qué cosa? A Campanera, ¿qué le impresionó? A ver, yo con Juan, él fue una de las personas como vos y un montón de gente del medio, porque esto siempre yo lo recalco, no es común que el periodismo haga un seguimiento durante 30 años de un caso. A mí nunca me dejaron solo ustedes, siempre. Sí. Y bueno, Juan fue una de esas personas que me ayudó siempre a hacer pública mi situación, cada vez que este monstruo tenía la posibilidad de salir y demás, siempre estuvo acompañándome. Y bueno, cuando muere el asesino de mi familia, me llaman muchos para contar la historia. Y yo se lo comento a Juan como pidiéndole a él un consejo, en el caso de que yo decidiera hacerlo.
con quién me aconsejaba él hacerlo. Conmigo hacerlo. Y ahí, bueno, es cuando él me propone hacerlo en 100 bares, que es su productora. Yo primero pensé que iba a ser una ficción. Tres capítulos, sí, pero primero yo pensé que esto iba a ser una ficción, porque aparte viste que Campanella hace más ficción, ¿no? Después terminó siendo... Esto es un documental, sí. Que también es algo diferente para Campanella, ¿no? Porque no es algo común de que él realiza. De hecho, la entrevista y la conversación que yo tengo en el documental la tengo con él. Así que, bueno, nada, fue, como te digo, fue obviamente difícil para mí porque hablo desde un lugar también diferente, conectando 100% con lo que me pasó. ¿La culpa te acompañó mucho tiempo? Sí, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te hiciste psicoanálisis, me parece? Mucho, sigo haciéndolo. Te diría que estos últimos 2 años fueron los 2 años más profundos en referente a eso, porque también fue, creo que, a ver, ¿Vos te sentías vivía culpable de lo que le pasó a tu familia? Culpable en el sentido de que como hermano mayor, viste, yo sentía esa cosa de decir, ¿cómo no me desperté? Bueno, lo que le pasa a muchos sobrevivientes, ¿no? Sí. De una situación, viste que pasó mucho también con gente de Cromañón. O sea, el ser sobreviviente, ni hablar. El ser sobreviviente de una tragedia es terrible. Imagínate en mi caso que era mi familia. Y ser el hermano mayor también. Entonces cada cumpleaños de los chicos, viste, es esa... Sé que no tuve culpa de nada, sé que hice lo que podía hacer. Tu mamá, 2 hermanos menores, sí, y un vecino, y el vecino amigo de amito de mi 5. 5. Mi papá tenía 42, mi mamá 40, Fernando, mi hermano el del medio, 14, y el más chiquito Alejandro de 9. ¿Y el amigo? Y Nicolás de 11 años. ¿Vos viste a los padres de Nicolás? Sí, con la mamá de Nico hablé siempre. Bueno, obviamente, imagínate, una familia increíble. Lucy era un ser, ella pobrecita falleció en pandemia. Un ser excepcional. Es una bocha de años lo que pasaron, es una bocha de años. Muchos años, el 94 fue esto. Yo me acuerdo siempre el primer momento que la veo a Lucy, la mamá de Nico. Lo primero, yo me acuerdo que adentro mío dije, prepárate porque, a ver, es una reacción común que quizás me insultara a mí. Y vos sabés que lo primero que hizo fue abrazarme, me acuerdo que lloramos juntos y lo primero que me dijo es: mi casa es tu casa, Mati. O sea, creo que eso describe lo que era Lucy. O sea, era una persona impresionante. Y vos te quedaste en bola, sin casa, sin familia. Me quedé con la abuela, mi abuela Norma, que bueno, como te conté muchas veces en notas, creo que me salvó en todos los aspectos en cual se puede salvar a alguien. Y fue mi motivo de vida, ¿no? Por eso yo te hablaba esto de estos últimos 2 años, porque la abuela murió en pandemia también. Y creo que los 2 motivos por los cuales yo vivía era por la abuela y hacer justicia por mi familia. ¿Y el psicoanálisis cómo te absolvió de esto? Porque vos tenés la culpa, uno se culpa. Lo estoy trabajando. ¿Lo estás trabajando? Sí, es como que, a ver, si vos me decís a mí, obviamente, hablando con vos conscientemente, yo te digo no tengo culpa de nada. Ahora, obviamente que inconscientemente, evidentemente hay cosas que ¿Por qué no hice tal cosa? Sí, que uno se siente culpable, como te digo, ¿viste? Estas cosas de por qué no me desperté antes y por qué no intenté hacer otra cosa. Obviamente que sé que no tuve posibilidades porque ¿Vos sabías cuál era la situación de tu papá con el acreedor ese loco? No, conocía sí, por supuesto, la relación que tenían, porque él estaba casado con una prima de mi mamá, entonces era una persona que el último tiempo había frecuentado, venía mucho a casa en los cumpleaños, de hecho habíamos pasado vacaciones juntos. Obviamente, imagínate con 16 años qué podía saber yo verdaderamente de los negocios que tenían ellos dos. Sabía que estaban trabajando juntos en la fábrica de zapatillas de mi papá. ¿Le prendió fuego a la casa? Prendió fuego a la casa, sí. ¿Adentro, desde adentro o desde afuera? Desde afuera, aparentemente. Hay un tema con el homicidio con fuego que es muy difícil, ¿no? Porque se puede determinar qué combustible se utiliza. Se habla mucho de focos de incendio. Yo me acuerdo cuando fue el juicio que se hablaba de eso. Pero hay una realidad, vos pensás que también se quema todo y después encima sumale el agua de los bomberos, entonces es muy difícil a veces exactamente cómo fue, dónde se inició y demás. Sí hubo pericias, me acuerdo en ese momento de gendarmería, bueno, hubo varias pericias que se hicieron en casa
y hubo una que fue la que el tribunal lo convenció más, que era este tema de que tiró desde afuera, ¿no? En base a lo que dijo el testigo y un policía que también va a estar en el documental, que fue el que entre ellos dos me sacaron a mí, fueron los que me salvaron. ¿Vos dónde estabas durmiendo, abajo o arriba? Arriba, estábamos todos arriba. Era un chalet de 2 plantas, al Me frente acuerdo de la casa. perfectamente. El frente de la casa era la habitación mía y la de mi hermano Fernando, el de 14, que eran los 2 únicos cuartos que no tenían rejas en la casa. Y yo tenía ¿Y como vos una saliste especie de por la macetero. reja, por la ventana? Salí por la ventana, sí. Me paré en ¿Te ese sacó los bomberos? Me sacó el policía que te cuento y el vecino. Ellos fueron los primeros que me rescataron. O sea, me fueron guiando. Yo me paré en el macetero que tenía en la ventana y bueno, me quedé colgado de la casa de al lado y ellos me sacan de los brazos. ¿Qué título le va a poner Campanella, ya sabes? No, exacto, todavía no lo sé. Sé que bueno, que va a ser por HBO Max la plataforma. Creo que el tema del título es algo que se trabaja en conjunto, ¿no? Entre la productora y la plataforma. La distribuidora. Pero bueno, yo principalmente creo que lo que a mí más me motivó a hacerlo también es que es una historia, me está pasando todo este último tiempo, de que veo que es una historia de que ayuda mucho a gente a seguir adelante, ¿no? El que me vean a mí que pude de alguna manera seguir viviendo, como si es, bueno, muchas veces digo, uno se vuelve a reír de otra forma, pero te volvés a reír. ¿Pensaste suicidarte? No porque... Vos estabas muy sólido, yo me acuerdo que... Sí, pero a ver, Chiche, por fuera, todo lo que vos quieras, pero siempre estuviste sólido en ese tema. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Creo que ¿me esperás un segundito que tengo que vender? ¿Podés vender Rochi? Por favor. Atención a esta información, tengo algunos consejos para ustedes. ¿Querés conocer el paseo de compras más grande de Zona Sur? Tenés que ir a la Feria Sensabello, ubicado en Florencio Varela, abierto de viernes a domingo, un paseo de compras con muchos locales, deliciosas comidas y juegos para niños. Visita la Feria Sensabello y viví una experiencia única. Mirá. ¿Ya planificaste tu almuerzo o cena de hoy? En Frigorífico FM tenemos carne premium para pollo, cerdo y con la mejor calidad. Atención, parrillas, restaurantes y bares. Somos mayoristas y minoristas. Atendemos al público y nos encontramos en José Enrique Rodó, 6179 Mataderos. Bueno, seguimos acá entonces. ¿Vos nunca te decía esto, de que, a ver, creo que el tener al lado una persona como la abuela, creo que eso fue algo que nos ayudamos mutuamente. Ella siguió viviendo por mí y yo seguí viviendo por ella. ¿Cuántos años tenía tu abuela? Y mi abuela en ese momento tenía, creo que 60 y pico. Sí, pensá que mamá tenía 40. Y bueno, y era una mujer, como te digo, ¿viste? De una entereza muy, o sea, era impresionante. En ese momento me salvó, como te digo, en todo aspecto que me podía haber salvado. Me acuerdo que cuando yo lloraba en la cama venía y me decía, vamos. ¿Y en guita cómo quedaste? ¿Qué cosa? En guita, ¿cómo quedaste? Y bueno, fue difícil. La verdad que fue difícil, fue empezar de cero. La abuela me ayudó mucho, obviamente. Cuando pudimos, hasta que no vendimos la casa, que es lo que había quedado de la casa, la abuela alquiló un departamento donde estuvimos viviendo juntos. Después, con lo que quedó de la casa, pudimos comprar el departamento y también después todo lo que me afectó estos últimos 15 años, cuando a él lo dejan libre y me vuelve a amenazar. Ahí, por supuesto, que se vio afectado mi trabajo, todo lo que implica una causa policial. Hay mucha gente ¿no? que tenemos que recordar que Matías Vallenato estuvo en Gran Hermano. En Gran Hermano pasó la historia esta, ¿no? También. Y había que guardar Gran Hermano con eso. Ya sí. Era más gordo en ese entonces. Estaba más gordito, sí. Estaba más gordo. Vos sabés que cuando fue lo de Gran Hermano, fue en un momento de mi vida que yo estaba como más tranquilo, ¿no? Porque ya él había sido condenado, no estaba con el tema de amenazas, él no me había amenazado nada. Me había quedado sin laburo después de la crisis del 2001. Y bueno, está bien, tenía 20 años, obviamente hoy lo pienso, digo, no sé qué tuve en la cabeza. Pero bueno, en ese momento surgió la posibilidad. ¿Pensaste en matar al tipo ese? No. ¿Nunca pensaste? No, a ver... ¿Cómo apareció en España? Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo apareció en España el tipo ese? Porque él era español. Él era español, entonces pidió acceder a terminar la condena en España. Obviamente fue toda una estrategia como para quedar libre, ¿no? Y ahí es cuando queda libre. Pero quería aclararte esto de matar.
viste que es muy común que uno siempre dice, si a mí me tocan a mi hijo, yo voy y lo mato. Bueno, vos como periodista de tantos años sabés, ¿cuántos casos viste de familiares que le matan a sus hijos? No existe la venganza. Bueno, muy difícil. yo creo que uno tiene que ser Tenés asesino. que tener una mente criminal para vengarte. Totalmente. Yo creo que uno podría llegar a matar, o sea, en una situación, digamos, que te están matando a tu ser querido adelante tuyo, bueno, o en un Todos tema de podemos ser defensa. asesinos, podemos Exactamente, ser en una todos. situación así. Pero ahora, digamos, que uno después, por un tema de... Es muy difícil. La verdad es eso. Muchas veces yo escucho, yo en tu lugar hubiera ido y lo hubiera matado. Bueno, a veces es muy fácil hablar cuando uno está desde afuera, ¿no? Matías, Sí. ¿qué hiciste el día que él quedó libre y qué hiciste el día que él murió? Bueno, el día que quedó libre yo me entero por las amenazas de él, ¿no? Cuando él me empieza a amenazar, si no yo no es que estaba al tanto de que estaba libre. Sí. ¿Te imaginás que fue prácticamente lo mismo que había pasado cuando fue el incendio? O sea, mi vida se destruyó en un segundo nuevamente. Yo no, o sea, mucha gente se acuerda de esto que cuento. Yo automáticamente, cuando él vuelve a aparecer, a mí me ponen custodia policial. Estuve encerrado prácticamente un año hasta que a él lo vuelven a detener. Sí. Que fue un año, te imaginarás, ¿no? No salías a la calle. Terrible. Primero de ver a la abuela, después de haber luchado tanto para que yo tenga una vida normal, como decía ella, Sí. encontrarnos encerrados con policías sin poder ir a trabajar. Bueno, fue terrible. Y el día de la muerte de él, nada, fue un alivio. A ver, esto siempre lo aclaro también, ¿no? Es terrible decir que logré la tranquilidad a través de una muerte también, ¿no? Pero O sea, porque me lo realidad. tendría que haber dado la justicia, la realidad. Yo tendría que haber vivido tranquilo y no ¿Y qué de la hiciste forma ese en que día? ¿Te viví. acordás qué hiciste, por ejemplo? Te enteraste, uy, se murió. ¿Qué hiciste? Me ¿Fuiste a entero- un bar? ¿Pediste un vino? ¿Qué hiciste? No, mira, lo primero fue, yo me entero por una periodista que me llama para consultarme. Sí. Y ahí automáticamente yo, como no sabía, llamo a las personas que me hacían la custodia Sí. y me dijeron que iban a averiguar y bueno, me acuerdo de haber puesto el teléfono en la mesa y estaban, porque ellos me dijeron averiguamos y te llamamos. Me acuerdo que era un domingo y habrán pasado 5 minutos, los 5 minutos Ahí más llamó. largos de mi vida, te imaginarás. Y en un momento veo que se prende la pantalla del celular y veo que me llama un alto funcionario del Ministerio de Justicia. Que te imaginas que un domingo yo cuando veo que era él, automáticamente supe de que lo que me había dicho la periodista era verdad. Nada, lo que me acuerdo es que la largué a llorar. Creo que lloré tanto como el día del incendio, no podía parar. ¿Sentiste que se había cerrado un círculo? Más que el círculo era poder vivir sin Aliviado. esta palabra miedo, ¿no? Claro. Como le decía a Chiche recién, vos pensás que yo vivía continuamente, no por un miedo que me haga algo a mí, pero sí con el terror de que me matara a las personas que yo amaba, ¿no? O sea, mi abuela, mi pareja, mi grupo de gente. Ese era mi mayor miedo continuo. Chicos, yo dormía con un antipánico en la mano. Terrible. Y tenía hasta naturalizada esa situación. ¿Sí? ¿viste? ¿Con la misma pareja? Sí, hace Qué 13 años que bueno, estamos 30 juntos. años. Sí, hace un montón. Y Qué bueno, gran nada. tipo, es un tipo maravilloso. Sí, porque me bancó en todo. No es fácil también haber pasado por todo esto. Así que para mí él es es mi familia hoy, ¿no? Y se ha bancado todo. También cómo me acompañó en el final de la abuela, que tampoco fue algo fácil, ¿no? Cuando uno tiene tantas ausencias, como siempre digo, toda la parte de la vejez de la abuela fue muy dura, ¿no? Y Nico, bueno, fue una persona que me ayudó en todo, me acompañó las 24 horas del día. ¿Y cómo es tu noche cuando vos decís, me voy a dormir? Porque cuando sucedió todo, dijiste, me voy a dormir y te sacaron. ¿Cómo es hoy irse a dormir para vos? Bueno, la noche es algo que siempre me cuesta el día de hoy. Por supuesto que cuando él vivía era 1000 veces peor. Yo prácticamente dormía con un ojo abierto. Pero bueno, es como que hay cosas que no se van a superar nunca. Uno aprende. Había una frase que a mí me decía mucho de chico, que yo escuchaba mucho, que decían el tiempo cura, el tiempo ayuda. A ver, a mí el tiempo lo único que hizo fue enseñarme a convivir con el dolor de la ausencia de ellos y con todas estas cosas como vos me preguntás. ¿Y hablas con el psicoanalista? Mucho, sí, voy todas las semanas, me está ayudando mucho. A mí vuelvo a lo mismo, estos 2 últimos años cuando yo relajé a partir de la muerte de él, es como que empecé ahí,
quizás suena raro, Chiche, pero yo a partir de ahí empecé a hacer un duelo sano. Claro, claro. Fue la primera vez que yo me pude permitir duelar. Ahora, qué historia bien, impresionante, ¿no? La Campanella que la quiere hacer, es maravillosa. Porque es una historia impresionante. Sí, yo creo que, a ver, una de las cosas, Es una de como las te historias decía, más terribles del siglo pasado. sí, creo que fue por algo que impactó tanto. La masacre familiar de esa característica. No es algo común, No. por supuesto que no es algo común. Y tampoco es común, digamos, cómo fue la relación con la abuela, el cómo seguimos adelante, el apoyarnos mutuamente. ¿Era mamá de tu papá? De mi mamá. Tu mamá. De mi mamá. Mi mamá era única hija, o sea que imagínate que la abuela... ¿Y los abuelos del otro lado no tenías? sí, pero habían fallecido ya. Mi abuela Teresa, que en ese momento, cuando fue el incendio, yo tenía vivas mis Ahora, dos qué abuelas. huevo la abuela. No, única, Chiche. Yo no porque era mi abuela, pero creo que pocas personas pueden tener la entereza que tuvo ella, de Perdió enterrar a su hija, a sus yernos, a dos sus nietos. Sí. Y siguió luchando por justicia. Qué va. Ni hablar, y quedarse criándote, sola con una claro. adolescente sola, sin casa. Terrible. Bueno, Les voy a contar algo que lo voy a contar ahora con ustedes. Adelante, adelante. Adelanto un poquitito de lo que se va a ver también en el documental. Además de todo eso, mi abuela, el gran amor de su vida de mi abuela, murió 10 días antes del incendio. No, tremendo. O sea que mi abuela enterró el amor de su vida y a los 10 días pasa el incendio en casa. Entonces, por eso yo siempre digo de que la abuela era un ser único. Único porque... ¿Cómo era ella con vos en esos primeros días, en ese... Y esos primeros días Primer yo momento. me enojaba mucho con la abuela en ese momento porque yo la veía tan dura, tan armada. Claro, una coraza. se había Fuerte, armado. claro. Obvio, ella por supuesto te imaginás que lloraba en el baño, pero delante mío se mostraba recontra dura y a mí me impactaba también porque yo la miraba y digo, ¿cómo puede ser que ¿Cómo hace? no le pase lo que me pasa a mí? Porque yo lloraba, a mí se me caían las lágrimas, porque yo no podía entender lo que había pasado. Yo me acuerdo de estar todo el tiempo diciéndome, ya me voy a despertar. Para mí era una pesadilla. Claro, y ¿viste? sí. Yo, ya esto no puede ser. ¿Viste? Cuando no podía entender de que esto era real. ¿Viste? ¿Cómo me salvé yo solo? Comí con ellos. Ahora, y después vendieron esa casa. Sí, esa ¿Quién la casa compró? al año después de que terminó el juicio. Sí. ¿no? ¿Quién la compró? Me acuerdo en ese momento que era un matrimonio, que no están viviendo hoy en la casa. Sí. Era un matrimonio joven, creo que él era maestro mayor de obra y Ahora la formuló refaccionó. todo, la arregló. Sí. ¿Volviste De a hecho, pasar por ahí vos? De hecho, ellos, vos sabés que me llamaron cuando la terminaron de arreglar. Bueno, para mí fue terrible, ¿no? Sí. Pero ellos lo hicieron, la verdad, con un amor, porque me llamaron, me dijeron que ellos querían que yo vea mi casa otra vez arreglada. Qué duro. Y bueno, fue la última vez que yo entré. ¿Y no sale en el documental? ¿Qué cosa? ¿En el documental no sale esa casa nueva? No, ¿Remodelada? la casa no. Hay muchas imágenes de archivo, viste, que van a salir, por supuesto. Ahora, pero Matías, yo no, porque tampoco me hace bien a mí, Claro, sí, viste, es como volver. un dolor muy grande volver ahí. Para mí era demasiado. La idea del documental no es, viste, ir por el lado morboso. No. La idea Contar la mía historia. y la de Campanella justamente es poder transmitir, contar la historia de que fue muy fuerte, como dice Chiche, pero también dejar un mensaje bueno de que pudimos salir adelante, que me puedan ver a mí, que De que pude hacer una vida a pesar de todo Se esto. puede sobrevivir la tragedia Ni y llevar hablar. la vida de la manera mejor posible. Ni hablar. Creo que está bueno y también en algún punto dejar documentado todo lo que pasó, que siempre digo que si tuve la posibilidad de hacer pública la situación, que sirva para que no vuelva a pasar, porque lo que ha pasado en la causa de mi familia fue algo terrible, o sea, de que este tipo haya salido después de haber quemado viva a 5 personas. No le falta nada. Nada, ¿viste? Cuando vos decís que yo tuve que estar mendigando con ustedes durante 30 años para que no dejen libre un tipo como este. Entre que él quedó libre y se murió, ¿cuánto tiempo pasó? Mirá, él lo condenan en el 95, Sí. en el año 2010 es cuando queda libre, que me amenaza de vuelta, lo vuelven a detener en el 2011 y se murió en el 2023. Ahora, Del 2011, él se va en el 2004, que yo no me entero. A España. En ese momento, ustedes quizás algunos se va a acordar, después yo luché con otras víctimas para lograr la ley de víctimas. En ese momento la víctima no era informada de lo que pasaba con la persona Ahora que estaba sí. condenada. Ahora sí. Después de la ley de víctimas que logramos, sí, ahora los jueces están obligados a notificar a la víctima. ya. Yo en ese momento no me enteré del beneficio que le habían dado de irse a España. Entonces, para mí él estaba preso en la Argentina
Obviamente que entiendo que el camino que optó mi abuela, que era creer en la justicia, era el correcto, y ella me dijo, mira, no podemos estar, nos tenemos que ocupar de que vos crezcas sin rencor, sin odio, yo no quiero estar pendiente de todo el tiempo donde está, lo que podíamos hacer por mamá, papá y los chicos ya lo hicimos. Sí, no. pero vos te podías cruzar en la calle con él. Claro, pero me refiero de que nosotros no sabíamos. Nosotros Claro. nos habíamos quedado... Porque vos no estaba la pensás ley. que yo te hablo Pero por hace- eso digo, sin Sí, saber, a lo mejor vos estabas caminando por Corrientes y pasaba él caminando por Corrientes. Totalmente, o sea, totalmente. De hecho, nos podía haber matado y nada. Yo me entero porque encima me amenazó, si no, ni me entero. Sí, ahora- Ustedes piensen que yo estoy hablando hace 30 años atrás, no había redes sociales. Sí. En ese momento, cuando nos dijeron perpetua, cuando fue el juicio que lo condenaron a perpetua, Sí. para la abuela y para mí, perpetua, a ver, uno aplica el sentido Sí, común. perpetuo, perpetuo. No es como ahora que quizás desgraciadamente por los casos que vemos continuamente la gente sabe, ¿no? Que la perpetua no es perpetua en la Argentina. Sí. Pero en ese momento, para la abuela y para mí Los era daños perpetua. son perpetuos, las condenas no. Exacto. Es como el Exacto. tema de la violación. Tal cual. El otro día condenan a 12 años a un violador de 14 mujeres. No, no, sí, Ni sí. siquiera un año por mujer. No, y aparte, a ver, Y la creo que condena debiera ser perpetua. esto que vos decís, Chiche, el tema de los violadores. O sea, yo creo que esto yo muchas veces lo aclaro. Yo no digo que nadie puede salir de la cárcel. Ahora hay casos y casos. Cuando vos hablas de un violador o de Pero un no psicópata... cuando hay sufrimiento perpetuo, no hay... No, por no puede haber supuesto. otra Por cosa que supuesto. prisión Me parece que hay casos en los cuales Si el sí sufrimiento tendría que perpetuo, existir. la condena es perpetua. Tal cual. O lo mismo, imagínate yo cuando me entero que estaba libre, Sí, sí. lo primero que me acuerdo que yo pensé es, vos fijate, a ver, la cuenta matemática que armé, digo, entonces lo condenaron, le dieron 5 años por cada uno. Claro. Digo, ¿cómo quedó libre? Ahora- Digo, la vida de mi hermanito de Es 9 así. años para la justicia argentina significa El 5 años. título va a ¿viste? ser Pesadilla Bañato. Tienes que decirle... a- Hay que decirle a Juan, vamos a decirle a Juan. Ahora, un genio. Chicos, tengo que cortar. Sí, calculo. No se te escucha, Flaco. Seguro, seguro. Tengo que cortar. Matías, Bueno, es un Chiche, placer nada, un tenerte. placer verte. Por eso vine, porque sabés que yo Estás- te agradezco mucho que me Estás acompañaste divino, siempre. delgado. Gracias, Sos otra gracias. persona. Gracias. Y estás bien de acá, que es lo más importante. Yo te agradezco enormemente que me hayas acompañado todos estos años. Sabés Sí, que te quiero muchos mucho. años, muchos años. Muchos años. Son fidelidades. La verdad que sí, la verdad que sí. Gracias, Chiche. Gracias que a tengas vos, lindo año. Matías. Vamos a una pequeña pausa rápido, chicos.